¿Sabes lo que realmente me molesta de los humanos? Sac-Catril chasqueó sus mandíbulas pensativamente, su caparazón iridiscente reflejando la luz tenue del bar de la estación. No es su extraña obsesión por fermentar nutrientes perfectamente buenos en veneno, ni siquiera es su extraño hábito de hacer que su comida sea dolorosa a propósito. Salsa picante. Interrumpida Kyle, su forma gelatinosa ondulando de diversión lo llaman salsa picante, y aparentemente es delicioso. La última palabra fue pronunciada con tanto sarcasmo como un ser hecho principalmente de protoplasto semitransparente podría reunir. ¿Verdad salsa picante? El trino de Thatch continuó agitando uno de sus antebrazos despectivamente. Pero no, lo que realmente me molesta es cómo siguen adelante. Cuando están dañados no es natural. Todas las demás especies en la galaxia tienen el buen sentido de detenerse cuando su cuerpo les dice que paren. La conversación podría haber continuado en esta línea de observación xenobiológica casual, si no fuera por la conmoción repentina que surgió de la carga. Bahía de al lado. Las bocinas de advertencia de la estación comenzaron a sonar y el sistema de anuncios automático cobró vida. Advertencia: brecha de contención en la bahía de carga 7, depredador clase 3 suelto en la sección Delta. Todo el personal que no sea de seguridad, proceda a las zonas de seguridad designadas. Esto no es un simulacro. Repita, esto no es un simulacro. La antena del trino de Zack se puso rígida. Clase 3, eso es malo. Kyle terminó, su cuerpo translúcido oscureciéndose con preocupación. Muy malo. Los clientes del bar, una multitud mixta de varias especies de todo el galaxia, comenzó a moverse hacia las zonas de seguridad con deficiencia practicada. Vivir en la estación espacial significaba que todos conocían el simulacro, incluso si esperaban no necesitarlo nunca. Todos excepto los humanos solitarios sentados en el otro extremo del bar, que actualmente estaban agotando el último de su café sintético con irritante informalidad. Oye, piel rosada, Sac-Trill gritó, necesitas moverte a una zona de seguridad. Depredador clase 3 significa algo lo suficientemente grande como para comerte de un bocado. La humana Sarah Chen, según su uniforme de manipuladora de carga, dejó su taza con deliberada lentitud. Sí, escuché el anuncio, pero verás que esa es mi bodega de carga, mi responsabilidad. Se puso de pie, estirándose de una manera que hizo que sus articulaciones crujieran alarmantemente. Varios alienígenas cercanos hicieron una mueca ante el sonido. Además, tengo una bastante buena idea de lo que se soltó, y si estoy en lo cierto, los equipos de seguridad solo empeorarán las cosas antes de que alguien pudiera protestar. Ella ya estaba caminando hacia la bodega de carga, sus botas haciendo golpes sólidos contra la cubierta de la estación. Placas. Sac-Trill y Kyle intercambiaron miradas, o lo que pasaba por miradas, entre sus especies muy diferentes antes de tomar la cuestionable decisión de seguirla, quedándose lo suficientemente atrás para mantener una negación plausible sobre sus terribles instintos de supervivencia. La escena en la bodega de carga 7 fue exactamente tan caótica como uno podría esperar cuando un depredador de clase 3 se suelta en un espacio cerrado. La criatura, un acechador de sombras veneciano, estaba haciendo honor a su nombre. Al usar sus habilidades camaleónicas para mezclarse con las sombras entre los contenedores de carga, su forma masiva, aproximadamente del tamaño de una pequeña lanzadera, ocasionalmente brillaba en la visibilidad mientras se movía, revelando destellos de escamas cristalinas y demasiados dientes. Los equipos de seguridad habían establecido un perímetro, sus armas sónicas listas. Procedimiento estándar para lidiar con la fauna más peligrosa, ya que las armas sónicas tendían a ser efectivamente no letales en la mayoría de las especies. El problema era que, como Sarah bien sabía, los acosadores de sombras venecianos eran sordos. Oh, por el amor de Dios, murmuró Sarah viendo a los equipos de seguridad intentar sin éxito acorralar a la criatura. Con ondas de sonido, Hey Teniente llamó al jefe de seguridad, un rellano cuyo nombre no podía recordar. Esos no funcionarán, está literalmente en el manifiesto de envío, son completamente sordos, cazan detectando vibraciones. A través de esas escamas cristalinas, los tentáculos faciales del teniente se retorcieron de frustración. Entonces, ¿qué sugieres? Humano, esta es tu carga. Bueno, primero todos deben dejar de moverse, solo lo estás emocionando más con todas las vibraciones. La voz de Sarah era tranquila, casi conversacional, como si estuviera discutiendo manifiestos de carga en lugar de un depredador. Ápice suelto. Segundo que necesito. El acosador de sombras eligió ese momento para hacer su movimiento. Tal vez, sintiendo que su presa se estaba organizando, estalló desde detrás de una pila de contenedores. Su forma masiva, finalmente completamente visible en la luz, sus escamas crearon una exhibición deslumbrante de colores refractados que habrían sido hermosos si no fuera por las filas de dientes dentados y garras malvadamente curvadas. Sarah se lanzó a un lado cuando la criatura se abalanzó, pero no fue lo suficientemente rápida. Una de esas garras cristalinas atrapó su brazo izquierdo, y hubo un crujido audible que hizo que todos los no humanos en los alrededores se encogieran de horror compasivo.
Incluso los equipos de seguridad retrocedieron varios pasos, sus armas vacilaron, dijo Sara mirando su brazo claramente roto con más molestia que dolor. Eso hará que esto sea más complicado. Se levantó usando Enji su brazo bueno y para sorpresa de todos siguió moviéndose como si tener una extremidad rota fuera meramente un inconveniente. Chen, el jefe de seguridad, gritó, sus tentáculos ahora prácticamente atados en nudos por el estrés. Debes proceder al médico inmediatamente, tu estructura ósea está comprometida. Sara ya se estaba quitando la chaqueta haciendo una mueca de dolor levemente mientras la pasaba por su brazo roto. No hay tiempo, mira, críe estas cosas durante 3 años en Europa, sé cómo manejarlas, solo dame tu bastón de choque y saca a todos los demás. Los tentáculos del jefe de seguridad se pusieron prácticamente rígidos por el shock. Eso va en contra de al menos 7 protocolos de seguridad diferentes. Si Sara se estaba moviendo lentamente hacia uno de los contenedores de carga más grandes, sus botas dando pasos deliberadamente pesados. ¿Y cuántos protocolos estamos rompiendo al tener un depredador de clase 3 suelto en una estación espacial? El Shadowstalker estaba rastreando sus movimientos, sus escamas cristalinas cambiando de color en un patrón de caza que reconoció muy bien. Se estaba preparando para atacar de nuevo, pero esta vez Sara estaba lista. Jefe, dijo que no apartando los ojos del depredador. Esa bastón de choque sería realmente útil en este momento. Tal vez fue la autoridad tranquila en su voz o tal vez solo la comprensión de que su estrategia actual no estaba funcionando, pero el jefe de seguridad finalmente cedió. Arrojó su bastón de choque hacia ella y Sara lo atrapó con su brazo bueno mientras continuaba su movimiento cuidadoso hacia el contenedor de carga. También agregó, todavía en ese tono de conversación, es posible que desee decirle a todos que se cubran los ojos en unos 30 segundos. Thatchtrill y Kyle, que estaban observando desde lo que esperaban que fuera una distancia segura, vieron lo que sucedió a continuación con una mezcla de horror y fascinación. Sarah llegó al contenedor de carga y con su brazo roto colgando libremente a su lado, usó su mano buena para ingresar un código. El panel frontal del contenedor se abrió y reveló lo que parecía un equipo de minería. El acosador de sombras aparentemente decidió que había esperado lo suficiente y se lanzó hacia Sara con una velocidad aterradora, pero en lugar de correr, se dejó caer y rodó, sacando algo del contenedor. Cubierta de lámpara de plasma de alta intensidad para minería. Tus ojos, gritó y luego activó la lámpara. La explosión de luz intensa llenó la bodega de carga reflejándose y refractándose en las escamas cristalinas del acosador de sombras en una cascada de brillantez cegadora. La criatura, cuyos órganos sensoriales fueron desarrollados específicamente para procesar la luz a través de sus escamas, se tambaleó hacia atrás con evidente angustia. Sara se estaba moviendo antes de que el espectáculo de luces hubiera terminado, bastón de choque en mano con una gracia que parecía imposible para alguien con un brazo roto. Se agachó bajo las extremidades agitadas del depredador confundido y presionó el bastón contra un punto específico donde sus escamas formaban un espacio natural. El acosador de sombras se puso rígido y luego colapsó. Sus escamas cambiaron a un gris opaco que indicaba inconsciencia. La bodega de carga estuvo en silencio durante un largo momento, interrumpido solo por la respiración ligeramente pesada de Sara y el suave zumbido de los sistemas ambientales de la estación. Bien, dijo finalmente, soltando el bastón de choque y acunando su brazo roto. Ahora iré al médico, pero primero alguien tiene que llevar a este gran tipo de vuelta a su unidad de contención y tal vez deberíamos hablar de actualizar las etiquetas de advertencia en estos contenedores de envío. Sí, los equipos de seguridad se movilizaron para asegurar a la criatura, mientras el jefe se acercaba a Sara con una expresión que de alguna manera logró transmitir admiración y preocupación extrema a través de sus rasgos alienígenas humanos. Chen dijo que eso era simultáneamente la cosa más impresionante y más perturbadora que he presenciado. Seguiste funcionando con una lesión esquelética grave. Sara se encogió de hombros. Su hombro, bueno, honestamente esto no es ni siquiera lo peor que me ha pasado un martes, aunque tengo que admitir que duele como una madre. Se sorprendió mirando los sensibles tentáculos sensoriales del jefe. Bueno, duele bastante. Necesitaremos algunos buenos analgésicos después de esto y tal vez una bebida. En su punto de observación, Thatchtrill se giró hacia Kyle, sus mandíbulas chasqueando rápidamente en agitación. Ven, esto es exactamente de lo que estaba hablando. Su tolerancia al daño es completamente antinatural. La forma gelatinosa de Kyle había tomado en un tono púrpura pensativo. Tal vez, dijeron lentamente, que es precisamente por eso que son tan efectivos en la supervivencia. No solo soportan el dolor, sino que trabajan para superarlo y adaptarse a él. Usarlo es una locura. Sacktrill insistió en que es humano. K corrigió, y tal vez es por eso que están aquí con nosotros en lugar de seguir atrapados en su mundo de muerte, preguntándose si las estrellas eran alcanzables. Como para enfatizar su punto, Sara pasó junto a ellos en su camino a medicina, todavía acunando su brazo roto, pero de alguna manera logrando parecer más incómoda que herida. Les dio un asentimiento amistoso al pasar. Hey, gritó por encima del hombro, si alguno de ustedes todavía va a estar en
El bar en aproximadamente una hora. La primera ronda corre, por mi cuenta, tengo algunas historias geniales sobre ESACH. Programas de crianza de acechadores en Europa que realmente te darán pesadillas. Los trinos de Zach y Tenny se inclinaron. Vamos a ir a escucharla. Historias, ¿no? Por supuesto que sí, Kyle, respondió su formulario ondulando con anticipación. ¿Con qué frecuencia puedes escuchar relatos de primera mano de alguien lo suficientemente loco como para criar depredadores de clase 3 por diversión? Escuché que la voz de Sarah se desvió y no fue por diversión, fue por ciencia. En su mayoría bien, tal vez fue un poco por diversión mientras la veían desaparecer. En una esquina todavía charlando casualmente como si no hubiera dominado a un depredador mortal con un brazo roto. Zach Trill y Kyle no pudieron evitar sentir una mezcla de terror y admiración. Se dieron cuenta de que esto era la humanidad en pocas palabras. Lo suficientemente talentosa para alcanzar las estrellas, lo suficientemente loca para criar monstruos y lo suficientemente fuerte para manejar ambos con un brazo roto. Y una sonrisa. Las bocinas de advertencia de la estación finalmente se silenciaron y el sistema automatizado anunció que todo estaba despejado. La vida volvería a la normalidad o lo que se consideraba normal en una estación que empleaba humanos, pero el trino de Zach sabía que nunca volvería a mirar a sus colegas humanos de la misma manera. Cualquier especie que pudiera tratar un hueso roto como un mero inconveniente frente al deber o la curiosidad científica era admirablemente dedicada o completamente loca. Probablemente ambas. Vamos, dijo Kyle, ya moviéndose hacia la barra. Consigamos buenos asientos. Algo me dice que esta historia valdrá la pena escucharla. Zach siguió sus mandíbulas haciendo clic con resignación. Bien, pero pediré una doble porción de nutrientes fermentados. Si voy a escuchar historias de aventuras humanas, quiero estar bien intoxicado. Ahora estás pensando como un humano. Kyle observó con lo que podría haber sido una sonrisa burlona si las formas de vida gelatinosas pudieran sonreír burlonamente y en algún lugar de la bahía médica de la estación, Sarah Chen probablemente ya estaba planeando cómo convertir este incidente en un artículo de investigación, porque eso es exactamente lo que hacían los humanos. Tomaban su dolor, sus huesos rotos y sus encuentros con los depredadores muertos y los convirtieron en progreso. La galaxia no tuvo ninguna oportunidad, fiel a su palabra. Sarah regresó al bar exactamente 1 hora y 20 minutos después. Su brazo izquierdo ahora estaba envuelto en un yeso regenerativo que zumbó suavemente con nanitos médicos. Encontró a Zach Trill y Kyle exactamente donde esperaba que estuvieran, aunque se les habían unido varios otros residentes curiosos de la estación, incluido un científico manadano y 2 ingenieros arcturianos. No creerías lo difícil que fue convencer a la IA médica de que me dejara ir, anunció deslizándose sobre un taburete. Con facilidad practicada. Aparentemente, la mayoría de las especies no caminan con fracturas expuestas. La mayoría de las especies, señaló Trill de Zach, tienen suficientes instintos de supervivencia para evitar adquirir fracturas expuestas en primer lugar. El camarero, un veneciano que decididamente no parecía divertido por tener a un humano que acababa de luchar contra uno de los depredadores máximos de su planeta en su establecimiento, colocó un vaso de algo violentamente naranja frente a Sarah. Sin que se lo pidieran, gracias, dijo Tar, levantando el vaso y saludando. Todavía recuerdo mi habitual, es difícil olvidar, respondió el camarero. Sus rasgos cristalinos cambiaron en lo que podría haber sido una diversión. Usted es el único cliente que bebe vodka habanero Taran. La mayoría lo considera una solución de limpieza. Perdieron. Sarah tomó un sorbo y se volvió hacia su creciente audiencia, así que creo que prometí algunas historias sobre Europa. La forma de Kyle se agitó con anticipación, específicamente sobre la crianza de depredadores de clase 3 para la ciencia. Las citas del aire se transmitieron de alguna manera a la perfección a pesar de su falta de dedos reales. Correcto. Sarah se acomodó en su yeso regenerativo que arrojaba un suave brillo azul sobre la superficie pulida de la barra. Bueno, primero tienes que entender por qué los estábamos criando. Hace unos 5 años descubrimos que las escamas cristalinas de los acechadores de las sombras tenían algunas propiedades interesantes cuando se exponían a los patrones de radiación específicos de Europa. Los alienígenas reunidos se inclinaron en varios órganos sensoriales enfocados intensamente en Sarah mientras se lanzaba hacia su cola. La idea original ni siquiera era mía. Admitió haber tomado otro sorbo de su bebida increíblemente picante. Estábamos estudiando tecnologías de protección contra la radiación para la exploración del espacio profundo y uno de nuestros biólogos xenófilos notó algo interesante sobre algunas escamas de acechador de sombras preservadas. Bajo las condiciones de radiación específicas de Europa,
la estructura cristalina realmente absorbió y convirtió la radiación en energía utilizable. Algo brillante en realidad. Eso no explica por qué necesitabas criar ejemplares de Lib. El científico de Manhattan hizo clic en sus ojos compuestos, reflejando la iluminación ambiental del bar y los patrones fascinantes. Seguramente las muestras preservadas habrían sido suficientes. La risa de Sarah fue entre divertida y avergonzada. Sí, eso es lo que dijo el comité de ética también, pero aquí está la cuestión. Las escamas solo demostraron esas propiedades cuando estaban creciendo activamente. El tejido muerto simplemente no era suficiente. Entonces, decidiste establecer un programa de crianza para uno de ellos. La especie depredadora más peligrosa del espacio, conocido el trino de Thatch, terminó de hacer chasquidos rápidos con sus mandíbulas en lo que podría haber sido exasperación en una bonita luna subterránea. Bueno, cuando lo dices así suena un poco loco. Sarah concedió un poco la forma de Kyle, había adquirido un tono que típicamente indicaba diversión extrema o indigestión leve. Bueno, muy loco, pero lo teníamos todo resuelto. Las instalaciones eran de última generación, los protocolos de contención eran sólidos y teníamos estos increíbles trajes de manipulación hechos a medida. Que se quedó callada al notar las expresiones cada vez más alarmadas o respuestas fisiológicas equivalentes a su alrededor. ¿Qué? Por favor, dime que no manejaste personalmente a los adultos acechadores de sombras. Uno de los ingenieros arcturianos prácticamente gimió. El silencio de Sarah fue respuesta suficiente. ¿Cómo estás? ¿Sigues vivo? Preguntó el otro arcturiano. Sus parches bioluminiscentes pulsaban con genuina curiosidad. Historia divertida en realidad. La sonrisa de Sarah era solo un poco demasiado amplia para ser completamente cómoda para su audiencia alienígena. ¿Recuerdas? Como dije, teníamos esos trajes de manejo personalizados. Bueno, aproximadamente 8 meses después del programa, descubrimos a Ed algo interesante sobre el comportamiento de los Adopstalkers. Son cazadores de manadas, ¿no? Pero lo que no sabíamos era que tienen esta jerarquía social increíblemente compleja basada en demostraciones de fuerza y tolerancia al dolor. El bar se había quedado muy tranquilo. Incluso Tillar había dejado de fingir que limpiaba vasos y estaba escuchando atentamente. No, Phil dijo que su antena ahora prácticamente vibraba de horror. No lo sabías. Los trajes realmente se estaban interponiendo en el camino. Sarah continuó como si no estuviera describiendo algo que violaba alrededor de una docena de protocolos de seguridad diferentes y probablemente varias leyes. Los acosadores no aceptaban a los manejadores que estaban demasiado protegidos. Parecían interpretarlo como debilidad, así que tuvimos que modificar nuestro enfoque. Quitarnos los trajes. Exponernos a más riesgos. Mostrarles que podíamos manejar el dolor. Y esto parecía un curso de acción razonable para ti. Los científicos Manhattan. Los clics habían aumentado varias octavas. Sarah se encogió de hombros. Funcionó una vez que comenzamos a acercarnos a ellos. De manera más natural, se volvieron significativamente más cooperativos, incluso logramos establecernos como una especie de miembros honorarios de la manada. Así fue como hicimos nuestro mayor avance. Hizo una pausa para tomar otro trago, claramente disfrutando del suspenso, lo cual fue impulsado por Kyle. Su forma normalmente translúcida ahora teñida con un tono púrpura ansioso. Descubrimos que los acechadores de sombras no solo usan sus escamas para cazar y camuflarse, las usan para comunicar patrones complejos de luz y refracción, que habíamos pasado por alto por completo antes porque estábamos demasiado ocupados tratando de mantenernos a salvo detrás de nuestros elegantes trajes. Toda la especie tiene este increíble lenguaje visual que nadie había documentado nunca porque nadie se había acercado lo suficiente para verlo realmente, porque acercarse lo suficiente significaba arriesgarse a ser comido. Sakestril señaló detalles. Sarah agitó su mano buena con desdén. El punto es que lo que comenzó como un estudio de protección contra la radiación se convirtió en uno de los mayores descubrimientos lingüísticos seno de la década. No solo desarrollamos una nueva tecnología de protección, sino que también establecimos los primeros protocolos de comunicación reales con una especie de depredador de clase 3, y todo lo que se necesitó fue tratar depredadores de ápice increíblemente peligrosos como mascotas. Tar intervino sus rasgos cristalinos, cambiando en lo que podría haber sido desaprobación. Sujetos de investigación. Sarah corrigió muy grande, muy B. Sujetos de investigación, que ocasionalmente necesitaban masajes en la panza. El jadeo colectivo de su audiencia la hizo reír de nuevo. Estoy bromeando sobre los masajes en la panza principalmente. Mira, el punto es que a veces tienes que estar dispuesto a tomar riesgos para hacer descubrimientos reales, y sí, a veces esos riesgos involucran huesos rotos o encuentros cercanos con grandes depredadores, pero eso es solo parte del trabajo. Thatch Trill repitió.
Lentamente humano, Chen, me siento obligado a señalar que la mayoría de las especies consideran que evitar la muerte es una parte bastante significativa de su descripción de trabajo. La sonrisa de Sarah se volvió pensativa. Tal vez es por eso que los humanos terminaron siendo tan buenos en este tipo de trabajo. Somos lo suficientemente tercos para seguir adelante cuando las especies más inteligentes se detendrían, y lo suficientemente locos para pensar que eso es algo bueno, como continuar funcionando con un brazo roto. Kyle sugirió exactamente. Sarah levantó su brazo enyesado y habló de eso. ¿Quién quiere firmarlo? Es una vieja tradición de la Tierra. Se escriben mensajes o se hacen dibujos en los yesos. Vamos, ¿quién es el primero? Sus colegas alienígenas se acercaron con cautela para examinar esta extraña costumbre humana. Sarah no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado las relaciones entre especies. Aquí estaba compartiendo bebidas e historias con seres que evolucionaron en mundos completamente diferentes, convenciéndolos de participar en la peculiar tradición humana de decorar dispositivos médicos. La galaxia podría no tener una oportunidad contra la particular marca de locura de la humanidad, pero tal vez eso no fuera tan malo después de todo. A la mañana siguiente, Sarah encontró a H en el laboratorio de investigación de la estación, su yeso ahora cubierto con una impresionante variedad de firmas alienígenas y lo que parecía ser un dibujo anatómico sorprendentemente detallado de un acosador de sombras, cortesía del científico Manadan, que resultó ser todo un artista. Estaba revisando los informes de incidentes del día anterior, cuando su comunidad sonó Chen aquí. Ella respondió sin levantar la vista de su pantalla holográfica humana. Chen, la distintiva voz armónica del director de la estación, era inconfundible. Su presencia se solicita en la sala de conferencias Alfa. Inmediatamente las cejas de Sarah se levantaron. La sala de conferencias Alfa estaba típicamente reservada para reuniones diplomáticas de alto nivel y gestión de crisis importantes. O estaba en serios problemas por el incidente de ayer, o esto no tendría nada que ver con cómo manejé a nuestro amigo escamoso ayer, ¿o sí? Preguntó ya sabiendo la respuesta. De hecho, el director sugirió armónica diversión. Parece que su enfoque poco convencional ha atraído algo de atención. La Academia de Ciencias de Venecia ha expresado un interés particular, ¿o no?, murmuró Sarah recordando los rasgos cristalinos de Tark, cambiando en desaprobación la noche anterior. Por favor, díganme que no están presentando una queja formal por manejar a sus depredadores sagrados de manera inapropiada o algo así. La risa del director era como campanas de viento en una tormenta. Todo lo contrario, en realidad te están ofreciendo una beca de investigación. Sarah se detuvo a mitad de camino. Casi choca con un puesto de mantenimiento. ¿Qué? Ahora, tal vez deberías venir a la sala de conferencias y escucharlo por ti mismo. Y el humano Chen. Sí, director. Intenta no romperte más huesos durante esta reunión. La IA médica todavía está procesando el informe del incidente de ayer y creo que está desarrollando lo que ustedes los humanos llamarían una úlcera. 20 minutos después, Sarah se encontró frente a un panel holográfico de científicos venecianos. Sus formas cristalinas refractaban la luz en patrones que recién ahora comenzaba a reconocer como expresiones de emoción en lugar de la agresión que inicialmente había asumido. Tu manejo del acechador de sombras fue lo más impresionante. La voz traducida de los científicos principales llenó la sala de conferencias, particularmente tu comprensión de su luz. Sensibilidad y jerarquías sociales. Nuestros propios investigadores han luchado por establecer un contacto tan directo. Bueno, Sarah se movió en su silla tratando de no parecer demasiado complacida consigo misma al pasar 3 años en espacios cerrados con ellos en Europa, aunque ayudó. Debo admitir que algunos de nuestros primeros intentos de interacción fueron menos exitosos. Las escamas venecianas cambiaron a un patrón que definitivamente indicaba curiosidad. Oh, digamos que hay una razón por la que el primer capítulo de mi trabajo de investigación se titulaba ¿Por qué los acechadores de sombras prefieren su comida sin trajes ambientales? Un estudio de prueba y error. Las formas cristalinas de todo el panel parpadearon en lo que Sarah ahora reconoció como su versión de la risa, lo que nos lleva a nuestra propuesta. El científico principal continuó. Nos gustaría establecer un programa de investigación conjunto que combine su enfoque humano único con nuestra comprensión tradicional de la biología de los acechadores de sombras. Su trabajo en Europa, aunque poco ortodoxo, ha abierto posibilidades que nunca consideramos. Sarah se inclinó hacia adelante, ignorando la punzada de su brazo curativo. Estoy escuchando. Proponemos establecer una nueva instalación de investigación en Venus, en las capas superiores de las nubes, donde los acosadores de sombras se reproducen naturalmente. Su experiencia con sus estructuras sociales, combinadas con nuestras capacidades tecnológicas, como lo describió el científico. La propuesta. Sarah no pudo evitar sonreír. Este era exactamente el tipo de proyecto loco
Potencialmente letal y absolutamente fascinante, que la había atraído a la xenobiología. En primer lugar, el director de la estación, que observaba desde la esquina, notó su expresión e hizo una nota mental para advertir a la IA médica algo. Les dijo que necesitarían almacenar más moldes regenerativos. Esa tarde, Sarah se encontró de nuevo en el bar, esta vez acompañada por su nuevo equipo de investigación. El científico Manadan Dr. Chi CRE se había registrado oficialmente como xenobiólogo del proyecto, mientras que K sorprendentemente había ofrecido su experiencia en sistemas ambientales. Incluso Zach Trill, a pesar de sus protestas vocales sobre la locura humana, había aceptado unirse como coordinador de seguridad del equipo, un puesto que afirmó que era necesario para evitar que los humanos se devoraran en nombre de la ciencia. Todavía no puedo creer que realmente vayamos a hacer esto. La forma de Kyle se agitó con una mezcla de emoción y lo que podría haber sido una anticipación nerviosa al construir una estación de investigación en la atmósfera superior de Venus, solo para estudiar a los depredadores de los que huyen la mayoría de las especies, no solo para estudiarlos. Sarah corrigió sus ojos brillantes de entusiasmo, a pesar del dolor persistente en su brazo. Vamos a revolucionar nuestra comprensión de sus estructuras sociales, sus métodos de comunicación, su inteligencia. Los venecianos los han estado observando desde la distancia durante siglos, pero imaginen lo que podríamos aprender si realmente viviendo junto a ellos, observando sus comportamientos naturales, siendo comidos. Zach Trill intervino. Secamente, para eso estás aquí. Sarah sonrió para asegurarse de que solo nos coman un poco. Eso no es gracioso, Zach. Las mandíbulas de Trill chasquearon rápidamente, y es exactamente el tipo de declaración que me hace cuestionar la sabiduría de todo este endeavor. Los ojos compuestos del Dr. Churi reflejaron las luces de las barras mientras giraban. Para mirar a Sarah, debo admitir que encuentro la capacidad humana de bromear sobre la muerte potencial a la vez perturbadora y fascinante. Es parcialmente un mecanismo de afrontamiento, Sarah admitió distraídamente frotando su yeso, pero también es una cuestión de perspectiva. Los humanos tienen este dicho: nada que valga la pena hacer es fácil. A veces eso significa tomar riesgos, traspasar límites. Seguro que podemos lastimarnos, pero mira lo que ya hemos descubierto solo por estar dispuesto a acercarnos un poco más que todos los demás, un poco más cerca. Kelly repitió incrédulamente: literalmente alimentaste a mano a los acosadores de Shadow juveniles, solo los pequeños. Sarah protestó: y desarrollamos protocolos de seguridad adecuados. Después de los primeros bocados, todo el grupo se quedó en silencio, mirándola fijamente. Durante los primeros bocados el trino de Zach comenzó y luego negó con la cabeza: no importa, no quiero saberlo, solo lo agregaré a mi lista cada vez mayor de comportamientos humanos preocupantes a tener en cuenta. Hablando de lo que, Sarah metió la mano en su bolsillo y sacó un bloc de datos. He estado trabajando en algunos protocolos de investigación preliminares para Venus, creo que todos los encontrarán bastante razonables. Deslizó el bloc por la barra y los demás se inclinaron para leer las reacciones. Las acciones fueron inmediatas y vocales: contacto físico directo con especímenes adultos. Los trinos de Zach, las antenas, se pusieron rígidas. Absolutamente no. Participación en comportamientos de cacería en grupo. La forma normalmente translúcida de Kyle se volvió de un tono gris alarmante. ¿Es esto una propuesta de investigación o una nota de suicidio? Integración en las jerarquías sociales de Shadow Stalker a través de la demostración controlada de fuerza y resiliencia. Los clics del Dr. Chuck habían alcanzado un tono que hizo vibrar los anteojos humano. Chen, mientras admiro tu hijo, dedicación científica, estos protocolos parecen perfectamente razonables. Sarah terminó. Con alegría, no te preocupes, empezaremos con algo pequeño, tal vez solo con los jóvenes, como en Europa. ¿Sabías que solo son del tamaño de una pequeña nave cuando son bebés? Mucho más manejables a medida que sus colegas descendían a varios estados de horror y fascinación. Sarah no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Esto era lo que amaba de su trabajo, la emoción del descubrimiento, el desafío de comprender las formas de vida extraterrestre y sí, tal vez incluso algún hueso roto o una experiencia cercana a la muerte ocasional, porque al final eso es lo que los humanos hacían mejor. Tomaron lo imposible, lo peligroso, lo absolutamente loco y lo convirtieron en progreso. Tar, que observaba desde detrás de la barra, simplemente sacudió su cabeza cristalina y comenzó a preparar otra ronda de bebidas. Algo le dijo que esta estación estaba a punto de volverse mucho más interesante y que probablemente iba a necesitar abastecerse de ese vodka habanero. Las siguientes semanas en la estación fueron un borrón de actividad. El equipo de investigación se había apoderado de una sección completa de la plataforma científica, transformándola en lo que Sarah orgullosamente llamó su centro de preparación pre-Venus y lo que Zacil se refirió como la futura visión de múltiples violaciones de seguridad. Todavía no entiendo, dijo Sackville una mañana mientras observaba a Sarah probar un prototipo de su nuevo traje ambiental. ¿Por qué no podemos simplemente usar protocolos de contención estándar?
¿Por qué debemos interactuar realmente con ellos? Sara, medio incrustada en el sistema de calibración de interfaz neuronal del traje, no levantó la vista de su trabajo porque los protocolos estándar los tratan como depredadores sin mente, pero no lo son criaturas sociales sofisticadas con comportamientos complejos que apenas entendemos. Los venecianos los han estado estudiando durante siglos usando métodos seguros y mire cuánto extrañaron a los venecianos, señaló Zack Trill. Tienen una tasa de bajas notablemente baja en sus programas de investigación, también tienen notablemente pocos avances. Chukri intervino. Sus ojos compuestos se enfocaron en una pantalla holográfica de patrones neuronales de Shadow Stalker. Los métodos de Chen, si bien son preocupantes, han producido datos más útiles en 3 años que los enfoques tradicionales en décadas. Vea cómo emergió Sara. Desde el sistema de calibración, se le eriza el pelo por la estática. Hasta el buen doctor está de acuerdo conmigo. Y hablando de avances, muéstrales lo que encontraste en el análisis atmosférico. La figura de Kyle se onduló de emoción cuando proyectaron un flujo de datos complejo en el centro de la habitación. Hemos estado analizando los datos atmosféricos venecianos erróneos todos estos años. Los acechadores de sombras no solo cazan en las capas superiores de las nubes, en realidad están creando microambientes dentro de las nubes. Banks, mira estos diferenciales de presión. La pantalla mostró patrones de gases y firmas de energía que giraban y parecían seguir patrones arquitectónicos distintos. El entusiasmo resultante llevó a la creación de una organización de investigación criptozoológica intergaláctica llamada Finding Unknown Non-Terrestre Nally Yofank. Su primera expedición para encontrar al diablo de Jersey terminó con la presentación de un informe de 400 páginas que decía que los humanos están inventando esto sobre la marcha. ¿No lo repiten con fuentes cada vez más desgastadas? El Consejo Galáctico intentó prohibir el contenido conspirativo de la Tierra después de lo que se conoció como el incidente Illuminati, donde varias especies se convencieron de que los objetos con forma de triángulo controlaban secretamente el universo. Esto llevó a un pánico en toda la galaxia cuando alguien señaló que muchas naves espaciales son, de hecho, triangulares. Su prohibición duró aproximadamente 3 horas antes de que alguien comenzara una teoría de conspiración sobre la prohibición en sí, afirmando que era una prueba de que el Consejo estaba ocultando la verdad sobre la realidad. El caos resultante colapsó los servidores de Graham TM Galáctico durante una semana. En estos días, hay una próspera red subterránea de teóricos de la conspiración alienígena que creen que la Tierra misma podría ser una simulación diseñada para generar teorías cada vez más absurdas sobre la realidad. Gesticula vagamente hacia todo mientras tanto Dave Thompson ha aprovechado todo esto para crear otro programa de éxito. Los extraterrestres reaccionan a las teorías de conspiración humanas mientras los humanos reaccionan a las teorías de conspiración alienígenas sobre las teorías de conspiración humanas. Es el programa más visto en la galaxia a pesar de o quizás debido al hecho de que cada episodio termina con todos cuestionando la naturaleza de la realidad misma y en algún lugar de tal vez. Milwaukee Dave está planeando su próxima transmisión en vivo. ¿Qué pasaría si la verdadera conspiración fuera los amigos que hicimos en el camino? El Consejo Galáctico lo ha clasificado preventivamente como un peligro mimético. Para estar seguros, escuchen, necesitamos hablar sobre lo que sucedió cuando la galaxia descubrió la música de la Tierra y antes de que pregunten, sí, por supuesto. En este punto, Dave Thompson estuvo involucrado. Estoy bastante seguro de que legalmente está obligado a participar en cualquier situación donde la humanidad cause caos en toda la galaxia. Todo comenzó cuando alguien, y les daré 3 adivinanzas, pero solo necesitarán una, decidió organizar una noche de apreciación de la música humana en su cada vez más popular Galactic Graham TM. El canal del Consejo Galáctico intentó detenerlo, pero estaban demasiado ocupados lidiando con las consecuencias del fiasco de la teoría de la conspiración. Al parecer, varias especies aún están convencidas de que el pan no es real y es en realidad un complot del gobierno para ocultar la verdadera naturaleza de los sándwiches. La primera selección musical de Dave, Never Going to Give You Up, de Rick Ashley. Quiero que imagines por un momento que intentas explicar el concepto de Rick Rolling a una mente colmena que experimenta todo el tiempo simultáneamente. El debate filosófico resultante sobre si técnicamente puedes rodar si ya sabías que iba a suceder, pero tampoco lo habías experimentado todavía, pero también lo estabas experimentando actualmente, pero también lo estarías experimentando siempre. Bueno, estrelló 3 computadoras cuánticas diferentes, pero eso fue solo el calentamiento. Cuando Dave presentó la galaxia al Dubst, varias especies cristalinas literalmente se hicieron añicos de la emoción. El Consejo Galáctico tuvo que emitir una advertencia de emergencia. Atención,
Las caídas de la base terrestre pueden causar transiciones de fase inesperadas en formas de vida basadas en silicio. Consulta tu estructura molecular antes de escuchar. Los zulianos siguen intentando para entender la cultura humana, bendecir sus múltiples corazones, decidieron crear su propio festival de EDM llamado Ultra Galactic. El acto principal fue un colectivo de DJ de seres energéticos que literalmente podían transformar ondas sonoras en espectáculos de luz visible. La actuación resultante fue la mayor experiencia musical de la historia o un crimen de guerra, según la dimensión desde la que estuvieras mirando. Entonces, alguien les presentó el jazz. El concepto de improvisación casi rompió la razón. Matemáticos deprime, pero ¿cuándo saben qué notas tocar a continuación? Un extraterrestre particularmente angustiado preguntó durante una grabación de Miles Davis. Esa es la parte interesante. Dave respondió que no. 3 especies diferentes desarrollan nuevas religiones basadas en el concepto de manos de jazz. Pero el verdadero caos comenzó cuando la galaxia descubrió el pop. La coreografía de precisión combinada con la dinámica de la relación parasocial entre los fanáticos creó lo que los sociólogos senos ahora llaman el gran despertar del fandom. Los zulianos comenzaron su propio grupo de K-pop llamado Quantum Van o QB para abreviar. Su primer sencillo, Opaque Galactic Style, rompió el límite de velocidad universal en 17 sectores diferentes de la música clásica resultaron igualmente problemáticos, pero por razones completamente diferentes resulta que la Quinta Sinfonía de Beethoven coincide perfectamente con la secuencia matemática utilizada en las llamadas de apareamiento de varias especies, lo que llevó a una situación incómoda en la que tocar música clásica en público se clasificó como contenido potencialmente reproductivo en ciertos sistemas estelares y luego les mostramos karaoke. Nadie esperaba que el karaoke se convirtiera en la forma más popular de negociación diplomática de la galaxia, pero aquí estamos, el Consejo Galáctico ahora. Requiere un. Todas las pequeñas disputas comerciales se resolverán mediante un karaoke competitivo. La semana pasada el destino de 3 sistemas solares se decidió con una interpretación extremadamente intensa de Total Eclipse of the Heart. El Festival de la Canción de Eurovisión Galáctico GC es ahora el evento más visto en el espacio conocido algunos. Momentos destacados de la competencia del año pasado. El colectivo Demente colmena una versión sorprendentemente conmovedora de We Are the Champions. Interpretada simultáneamente por los 7.000 millones de miembros, una banda de chicos de superposición cuántica que existió en todas las configuraciones posibles simultáneamente. El primo de Dave, Steve, interpretando Sweet Home Alabama a pesar de no ser un concursante oficial. Nadie sabe cómo sigue subiendo al escenario la entrada de Zig Saulian, una interpretación que desvió el tiempo de 433, que de alguna manera duró 4 minutos 33 segundos. Y 3 semanas. Un ser de pura energía que intenta recrear el baile de TikTok. Tendencias todavía están desenredando los nudos resultantes del espacio-tiempo, pero quizás el desarrollo más inesperado fue la reacción de la galaxia a los movimientos de baile humanos. La Macarena se ha clasificado como una secuencia de distorsión de la realidad de forma 5, cuando la realizan especies no humanoides. El deslizamiento Cha ahora se reconoce oficialmente como una forma válida de viaje FTL en 6 jurisdicciones diferentes. Se acercó al campo de estasis y activó un panel de control secundario. Las escamas del espécimen de repente se iluminaron en un patrón complejo que hizo que los ojos de Sara se abrieran de par en par en reconocimiento. De ninguna manera respiraba. Ese es el mismo individuo. Te alimentaste a mano con Europa. Tar confirmó que hemos estado rastreando su progreso desde que fue liberada de nuevo en la naturaleza. Ha crecido bastante, ¿no es así? Sara presionó una mano contra el campo de estasis. E incluso a través de la barrera las escamas del acechador de sombras parpadearon en respuesta a ella. Me recuerda, Sara susurró mirando. Los patrones cambian de formas familiares, incluso en estasis. Ella reconoce mis firmas biológicas. Por supuesto que Sitar dijo suavemente, eras parte de su manada durante su desarrollo temprano. Ese bond no se rompe fácilmente, no para los acechadores de sombras, y aparentemente tampoco para los humanos. Mientras el equipo observaba la interacción de humanos y depredador, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre los extraños caminos que los habían traído aquí, la iluminación ambiental de la estación parecía atenuarse ligeramente como en deferencia a la comunicación cristalina que sucedía ante ellos. Bueno, Sara finalmente dijo, su voz cargada de emoción. Ni siquiera estaba tratando de esconderse. Supongo que será mejor que nos pongamos a trabajar. Tenemos mucho que aprender y ella tiene mucho que enseñarnos. Y en ese momento, viendo a un humano presionar su mano contra un campo de estasis que contenía a uno de los depredadores más peligrosos conocidos por la ciencia galáctica, sus colegas alienígenas finalmente comenzaron a entender. A veces, lo que parecía locura desde afuera era en realidad el tipo de sabiduría más profunda, la sabiduría de saber que el
Mayor descubrimiento esperaba al otro lado del miedo el final.